Chernobyl, la nueva miniserie de HBO y Sky, solo ha necesitado 5 episodios para ser una de las series del año, o al menos eso dicen. Escrita por Craig Mazin, tiene como fuente principal el libro Voces de Chernobyl, escrito por Svetlana Alexievich, que fue Nobel de Literatura en el año 2015. Resulta interesante cómo esta serie aborda varios elementos, pero en especial nos centraremos en este vídeo en cómo aborda el terror invisible, la radiación, los efectos de la misma. Cómo puede una obra de ficción hacer que el espectador sienta y sepa que la radiación y que ese peligro está ahí durante toda la serie, cómo puede causarnos terror, cómo puede causarnos pánico, siendo un fenómeno apenas visible y que por lo tanto es difícil transmitir al espectador. En este aspecto será en el que nos centramos en este nuevo vídeo de Historia en Pantalla, en el terror invisible que se plasma en la serie de HBO y Sky Chernobyl. Uno de los aspectos destacables de esta miniserie es el tratamiento que hace del tiempo. Si lo analizamos de cerca, veremos que en el primer episodio solamente se abarcan unas cuantas horas después de la explosión de Chernobyl, o incluso diríamos que minutos. Es casi una narración a tiempo real. Sin embargo, en el segundo episodio nos transportamos incluso hasta 3 días después de dicha explosión. En el tercer episodio podemos ver sucesos que ocurrieron 17 días después de la explosión. En el cuarto episodio podemos ver principalmente el trabajo de los liquidadores, por lo tanto abarca un arco de tiempo que son meses después de la explosión de Chernobyl, y en el quinto episodio se cierra el círculo de este tratamiento del tiempo, ya que llega a abarcar hasta un año después de la explosión de Chernobyl, y durante los últimos minutos del episodio se hace una narración casi en cámara lenta, ya que la narración de lo que allí pasó por Valery Legasov se intercala con vídeos de la explosión o de los momentos previos a la explosión, se detalla sobre los mismos y se hacen unas pausas. Por lo tanto, estaremos en esos momentos del episodio, estaríamos alargando la narración y haciendo que el ritmo sea muy lento. Por lo tanto, el tratamiento del tiempo que hace Chernobyl es circular. Empieza narrando casi a tiempo real, va expandiendo esa horquilla de tiempo exponencialmente hasta que ya en el último episodio, en los últimos momentos, se pasa directamente a una narración casi a cámara lenta. Este es el aspecto central que quería mostrar en este vídeo, el terror invisible que se puede mostrar en la serie Chernobyl. ¿Cómo es posible que una obra de ficción audiovisual muestre y haga saber al espectador que un fenómeno prácticamente invisible está ahí? Bueno, lo consigue de varias formas. La primera es con la dramatización, por ejemplo, en la banda sonora, escrita por la chelista Hildur Guðnadóttir, que incorpora sonidos de cierre y apertura de puertas y principalmente el sonido del dosímetro, que cualquiera asocia con el hecho de la radiación. Por lo tanto, a través de los sonidos que se incorporan en esa banda sonora, se hace una dramatización y se hace al espectador consciente de que el efecto de la radiación está ahí. Otro recurso que utiliza la serie para mostrarnos que la radiación está ahí es, por ejemplo, las licencias dramáticas que se toman para narrar ciertas partes de la historia. Por ejemplo, al finalizar el primer episodio, en el que se centran en el suceso del Puente de la Muerte, llamado así, podemos ver cómo una ceniza cubre el aire y las personas que hay allí se ven cubiertas de ella. Si vamos a la fuente original, al citado libro Voces de Chernobyl, las personas que estuvieron allí lo narraban como una especie de lluvia invisible, como si estuvieran sintiendo que una lluvia les estaba calando aunque no podían verla. Ese es el efecto real que produjo la radiación en esas personas. Sin embargo, en la serie se toma la licencia dramática de mostrárnoslo para que podamos verlo, porque de otra forma el impacto sería mucho menor.
finalmente tenemos que mencionar que la serie Chernobyl es una serie histórica. Esto hace que la comunicación con el espectador sea muy diferente. Estamos hablando de un suceso que todos conocemos, o al menos los hechos generales sí que sabemos cuáles son. Sin embargo, Chernobyl se las arregla para seguir mostrando terror y tensión durante todo la serie, o al menos durante los primeros episodios, sin que ello sea una piedra sobre el tejado del guión. Y esto Chernobyl lo consigue sabiendo que el espectador tiene más información que los personajes de la serie y por lo tanto crea una sensación de suspense durante toda la serie. Por ejemplo, el momento en el que Lyudmila Ignatenko, mujer de Vasily Ignatenko, bombero que colaboró en la extinción del tejado de Chernobyl, se empeña en saludar a su marido, en tocarlo, incluso en besarlo, estando embarazada. Los personajes que la rodean no saben que está embarazada, ella miente a los personajes, miente a la enfermera, y nosotros sabemos que eso será fatal para el niño. Aunque no sepamos los detalles de la vida de Lyudmila, sí que sabemos por lógica que la radiación que está emitiendo su marido será fatal para su niño. Ese contraste entre lo que nosotros sabemos y lo que desconocen los personajes hace que se cree una sensación de suspense y que sea terrorífico, porque nosotros sabemos lo que eso puede pasar, mientras que los personajes no lo saben, principalmente por la ignorancia que había sobre la radiación y sobre los efectos de la misma en la población en general, y esto causa una sensación de angustia y de terror durante la serie. Aquí sería interesante hablar de dos conceptos, la causalidad y la casualidad. Son complementarios y opuestos al mismo tiempo. Un buen guión normalmente siempre recurre a la causalidad, o sea, las cosas pasan por un motivo, no pasan porque sí, no pasan por el simple azar. Lo que vemos en Chernobyl es una combinación de ambas, como posiblemente lo fuera en la vida real durante este suceso histórico. La serie nos cuenta que por una catastrófica desdicha, que sería la realización de esa prueba de seguridad durante la noche y no durante el turno de día, con personas más experimentadas y con científicos e ingenieros con más experiencia, fue lo que prendió la mecha que llegaría hacia la explosión del reactor de Chernobyl. Sin embargo, si la narración se centrase solamente en este aspecto, sería tramposa y carecería de fundamento, y ahí es donde entra la causalidad. La causalidad se encarna básicamente en el personaje de Anatoly Dyatlov. Podemos ver en una secuencia del último episodio cómo él perseguía estar a la altura del turno de día y no quedarse atrás. Por lo tanto, muestra soberbia frente a sus empleados y cubre su falta de experiencia con esa soberbia, lo que sería fatal para el futuro de Chernobyl. Por lo tanto, la serie nos muestra una costelera de varios elementos: la causalidad, encarnada por la soberbia de Anatoly Dyatlov; la casualidad, que quiso hacer que la prueba de seguridad se hiciera durante el turno de noche; y también el estado que fue el responsable de que el botón AZ5 no funcionara correctamente. Por lo tanto, estarían implicados el aparato del Estado, la soberbia y la mala fortuna, y por lo tanto una mezcla de causalidad y casualidad que fue necesaria para que el reactor número 4 de Chernobyl explotase. En cuanto a la caracterización de los personajes, tenemos un concepto que se ha usado muchas veces en el cine. El ejemplo que siempre me viene a la cabeza en este tipo de guiones es el guión de Seven. Tenemos a dos detectives, uno encarnado por Morgan Freeman y otro por Brad Pitt, que son complementarios pero que son totalmente diferentes, y sin embargo están condenados a entenderse para poder detener al criminal, al psicópata que está realizando los asesinatos. En Chernobyl tenemos también a dos personajes muy diferentes al principio de la serie y que al final tienen que terminar entendiéndose para poder hacer un bien mayor, como son los personajes de Valery Legasov, de Boris Chervina y también de Ulana Komiuk, aunque en realidad la serie se centra en la relación de los dos primeros. Valery Legasov sería el científico experto en energía nuclear que muestra un conocimiento científico en algunas ocasiones incluso deshumanizado, como por ejemplo cuando llama a los liquidadores de Chernobyl biorobots, ya que son el último recurso que tienen para poder hacer los trabajos de limpieza en Chernobyl. Y por otra parte tendríamos a Boris Chervina, que es ese hombre que forma parte del aparato del Estado. Podemos ver cómo la relación entre los dos empieza mal, pero conforme va avanzando la serie se van poniendo de acuerdo porque no tienen otro remedio para poder solucionar la tarea que tienen entre manos. Por otra parte estaría el personaje de Ulana Komiuk, que no es un personaje que existiera realmente, pero sí que encarna a las mujeres científicas que tuvieron un papel fundamental durante ese episodio.
Aquí se toma la serie una licencia dramática, encarnando a todas esas mujeres en un único personaje, y es un ejemplo de empoderamiento femenino en la Unión Soviética. La gran evolución que sufren Legasov y Servina, especialmente Servina, se muestra al final del quinto episodio, en esa secuencia en la que Servina está mirando de cerca a una larva y se maravilla por la belleza de la misma. Esto nunca lo hubiera hecho el Servina del primer episodio. El Servina que está a punto de morir y que sabe que tiene una muerte segura es el que se maravilla con la belleza de la naturaleza y con la belleza de las cosas simples. Y eso es determinante para que Legasov por fin venza su lucha interna y haga que la misma se incline hacia el lado de la verdad. Aquí la serie muestra un ejemplo clarísimo de lucha interna de un personaje, pero se esfuerza en hacer que la misma sea visible. Durante el discurso que hace Legasov en el juicio, podemos ver cómo al levantarse incluso llega a marearse un poco, no sabemos si por efecto de la enfermedad o por efecto de los puros nervios. De hecho, hay una secuencia en la que la cámara o el plano de cámara incluso se inclina ligeramente, creo que a propósito, y podemos ver cómo en un momento de su presentación se le caen unas tarjetas azules y rojas. Eso, junto a los diferentes planos cercanos en los que él se queda mirando a sus colegas científicas que están presentes en el juicio, le hace ver al espectador que está teniendo una lucha interna y se está debatiendo entre decir la verdad, con lo que eso implica, o cubrir al Estado. El influyente teórico del guión McKee dice en varios de sus libros que una de las mejores formas para caracterizar a un personaje es planteándolo en una situación de presión en la que él o ella tenga que tomar una decisión. Este es un ejemplo claro de eso. Es un ejemplo en el que ponemos a un personaje en una situación límite, ponemos presión sobre él y será lo que al final determine lo que caracteriza al personaje de una forma o de otra. Si la decisión de Legasov hubiese sido otra, el personaje sería muy diferente a como es en la serie.